Hola a todos, bienvenidos a Historia con Morgan. Esta noche exploraremos la vida de Joseph Goebbels, el hombre detrás de la voz de Hitler, desde su ascenso al poder hasta la propaganda que moldeó a una nación y finalmente sus últimos días en el Reich en ruinas. Este es un viaje tranquilo a través de la historia, así que acomódense, relájense y comencemos. La luz vespertina cae suavemente sobre un tranquilo paisaje alemán, tal como debió hacerlo en el Rin durante los primeros años del siglo XX. En la ciudad industrial de Rheinhausen, en las tierras occidentales de Alemania, nació en octubre de 1897 un niño llamado Paul Joseph Goebbels. Su llegada a este mundo ocurrió en una época de relativa estabilidad en el Imperio alemán, antes de las grandes convulsiones que transformarían el continente. El niño que la historia conocería como Joseph Goebbels provenía de una modesta familia católica. Su padre, Friedrich, era un contable de hábitos tranquilos y sensibilidades tradicionales. Su madre Catarina llevaba dentro de sí la profunda fe y la disciplina de su educación católica. Joseph era el cuarto de 5 hijos y desde sus primeros años ocupó un lugar particular dentro de la familia. No era ni el más fuerte ni el más evidentemente dotado, pero poseía una inteligencia inquieta y una sensibilidad aguda hacia su entorno. El joven Joseph Goebbels sufrió desde niño una afección física significativa que marcaría todos los aspectos de su vida. Un episodio de osteomielitis, una grave infección ósea, le dejó con un pie y una pierna izquierda torcidos y debilitados. Caminó con una cojera pronunciada a lo largo de toda su existencia, un recordatorio visible del dolor y la limitación que nunca le abandonaron. Esta realidad física, esta presencia constante del dolor físico, en una sociedad que valoraba la fuerza física y la vitalidad, se entrelazó con la fibra misma de su personalidad. Uno puede imaginar al joven niño observando a otros niños moverse libremente en sus juegos, sintiendo el peso de la mirada y la compasión. Este sufrimiento temprano alimentó en él un impulso compensatorio hacia el logro intelectual, hacia el cultivo del ingenio y la elocuencia como armas y escudos. Su mente se convirtió en su fuerza y la manejó con creciente destreza a lo largo de sus años escolares. La familia se trasladó varias veces durante la infancia de Joseph, siguiendo el trabajo de su padre en él. Comercio de la contabilidad. Vivieron en diversas ciudades de la Renania y las regiones del Ruhr que estaban ellas mismas atravesando una profunda transformación a medida que la industrialización avanzaba por Alemania. Eran comunidades moldeadas por las minas de carbón y las fábricas de acero por las grandes. Maquinaria de la producción moderna. El joven Goebbels absorbía este entorno, la mezcla de la piedad católica tradicional y las nuevas fuerzas de la modernidad industrial. Era un niño estudioso, atraído por la literatura y el lenguaje, fascinado por las posibilidades que las palabras y la retórica podían abrir. Destacaba en sus estudios, desarrollando una habilidad con el lenguaje que le parecía natural, casi como si hubiera nacido para la manipulación y el arte de crear palabras. A medida que avanzaba el siglo y el joven crecía hacia la adultez, el mundo que lo rodeaba cambiaba de manera profunda. En 1914, cuando Joseph Goebbels tenía 16 años, la Gran Guerra llegó a Europa. Alemania movilizó sus vastos recursos para un conflicto continental que consumiría a toda una generación de jóvenes. Los años de guerra transcurrieron para Goebbels de una manera particular. Debido a su discapacidad física, él fue considerado no apto para el servicio militar.
Esta exención, aunque le salvó la vida, se convirtió en otra fuente de sentimientos complejos en su interior, una sensación quizás de separación, de no pertenecer completamente al mundo masculino del servicio militar que estaba transformando a su generación. Sin embargo, le permitió dedicarse a sus estudios y lo hizo con una dedicación notable. Asistió a la universidad en varias ciudades alemanas, estudiando primero filosofía y luego literatura, antes de centrarse en el estudio de la filología alemana y la historia de la literatura. Fueron los años de las primeras luchas de la República de Weimar, años de inflación y caos, de fervor revolucionario y confusión política. El período de posguerra en Alemania fue uno de profunda dislocación. El antiguo orden imperial había colapsado. Se había establecido una república democrática. Sin embargo, parecía frágil. Contestado, carente de legitimidad. Historia con Morgan, que el viejo sistema, aunque imperfecto, había poseído. En esos años de incertidumbre, jóvenes intelectuales como Goebbels luchaban con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la sociedad, el sentido de la historia y las posibilidades de renovación nacional. Goebbels completó su doctorado en 1921 con una tesis sobre la historia de la literatura alemana. Por todo lo que se sabe, fue un trabajo competente, producto de una mente disciplinada. Sin embargo, a pesar de su educación, a pesar de sus credenciales intelectuales, se encontró, al final de su formación formal, sin una dirección clara ni un empleo seguro. Trabajó brevemente como periodista y dramaturgo, buscando establecerse en el mundo literario. Fueron años difíciles, años de incertidumbre y lucha. Albergaba ambiciones como escritor creativo, pero el éxito se le escapaba. Sus obras no fueron representadas. Sus esfuerzos literarios no lograron reconocimiento. Existía en un estado de perpetua marginación, siempre al margen del mundo que deseaba habitar, nunca alcanzando del todo el estatus ni el reconocimiento que sentía merecer. Fue en esos años de frustración y búsqueda que el joven Goebbels fue atraído gradualmente hacia la política radical. Comenzó, a principios de la década de 1920, a explorar los diversos movimientos nacionalistas y socialistas que ganaban fuerza en Alemania durante los años de la República de Weimar. No se comprometió de inmediato ni de manera evidente con ninguna facción política en particular. Más bien, su desarrollo político reflejaba una búsqueda de sentido, de un movimiento que devolviera propósito y dignidad a una nación que sentía había sido humillada. Se sintió atraído por la posibilidad de una renovación alemana, por la idea de que el caos y el desorden de los años posteriores a la guerra podría ser superado a través de la acción colectiva y el triunfo de la voluntad sobre las circunstancias. Fue en 1922 cuando Goebbels, un joven de 24 años, se encontró por primera vez con el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Este partido, que más tarde remodelaría la historia, en ese momento era apenas uno entre muchos movimientos radicales que competían por atención en el fracturado panorama político alemán. Goebbels asistió a una de las reuniones del partido y escuchó hablar a Adolf Hitler. El momento del encuentro entre estos dos hombres, aunque apenas se reconocieron mutuamente en esa primera reunión, se convertiría en una de las confluencias fundamentales de la historia del siglo XX. Goebbels no se convirtió inmediatamente en un seguidor devoto de Hitler. Continuó explorando otros movimientos políticos y mantuvo cierto escepticismo sobre el Partido Nacional Socialista y sus líderes. Sin embargo, algo en
Historia con Morgan la retórica de Hitler, en la pura fuerza de su oratoria y su visión inquebrantable de renovación nacional, resonó en él. Durante los años siguientes, Goebbels mantuvo una relación algo distante con el partido nazi. Se sentía atraído por la pasión nacionalista y los elementos antidemocráticos y antiliberales del movimiento. Sin embargo, también era crítico con lo que percibía como la crudeza de algunos miembros de la dirigencia del partido. Era un hombre de cultura, de sofisticación intelectual, y a veces sentía que el movimiento nazi carecía de la profundidad intelectual que él deseaba. Sin embargo, gradualmente, casi de manera imperceptible, su compromiso se fue profundizando. El partido le ofrecía algo que su carrera literaria no había logrado proporcionarle: un sentido de propósito, un lugar dentro de un movimiento que crecía y ganaba impulso. Esta es la historia con Morgan. Poder, para 1924, se había convertido en un participante habitual en las reuniones y encuentros del partido nazi. Comenzó a escribir para publicaciones nazis, desarrollando los tipos de argumentos ideológicos que se convertirían en la base de su posterior trabajo de propaganda. En 1925 llegó un momento crucial en la relación de Goebbels con el partido nazi. Fue nombrado líder distrital del partido en Berlín, la capital. Esta fue una promoción de gran importancia, un reconocimiento de que sus talentos para la organización y la oratoria eran apreciados dentro de la jerarquía del partido. Berlín en ese momento era una ciudad vibrante y cosmopolita, un centro de cultura y fermento intelectual. Desde la perspectiva nazi, también era una ciudad que necesitaba ser conquistada políticamente. Los socialistas y comunistas tenían una influencia considerable en Berlín, la ciudad o historia con Morgan. Era un bastión de la izquierda y los nazis estaban decididos a romper ese control y establecer su propia dominancia. Goebbels, con su combinación de sofisticación intelectual y determinación implacable, era visto como el hombre para emprender esta tarea. Su nombramiento en Berlín marcó un punto de inflexión en su carrera política y en su relación con Hitler. Mientras Goebbels trabajaba para fortalecer la presencia del partido nazi en Berlín, entraba en contacto más frecuente con Hitler. El Führer quedaba impresionado por las capacidades de Goebbels. Aquí había un hombre educado y refinado, un hombre que podía dirigirse a intelectuales y alemanes cultos. Aquí había un hombre capaz de traducir los instintos políticos viscerales de Hitler en formas más sofisticadas de argumento y persuasión. En 1928, después de varios años de trabajo en Berlín, Goebbels logró un escaño en el Reichstag, el Parlamento alemán. Tenía 31 años. Historia con Morgan años. Este logro representó la culminación de sus años de lucha política. Finalmente, había llegado a una posición de verdadera influencia y reconocimiento. Sin embargo, la situación política en Alemania seguía siendo profundamente inestable. La prosperidad económica de mediados de la década de 1920, el período de relativa calma que siguió al caos de los años posteriores a la guerra, estaba llegando a su fin. En 1929 comenzó el gran colapso económico. La bolsa de valores se desplomó en Nueva York. Los efectos se extendieron por todo el mundo, llegando a Alemania con una fuerza particular. La economía alemana, que se había construido en parte sobre bases inestables, colapsó con una severidad devastadora. El desempleo se disparó, los negocios fracasaron, los ahorros se esfumaron. La clase media, que apenas había comenzado a recuperar cierto sentido de estabilidad,
La seguridad se encontró nuevamente devastada. Fue en este contexto de crisis económica y desesperación social que el partido nazi y Joseph Goebbels comenzaron a ascender hacia un verdadero poder político. La depresión económica creó condiciones en las que los movimientos políticos radicales podían florecer. Millones de alemanes se sintieron traicionados por el sistema de Weimar, que parecía incapaz de enfrentar la crisis. El centro político colapsó. Tanto la derecha radical como la izquierda radical ganaron apoyo. Los nazis, con su mensaje de renovación nacional y su promesa de orden en medio del caos, consiguieron millones de nuevos miembros y votantes. Goebbels fue fundamental en este ascenso. Orquestó las campañas propagandísticas del partido durante esos años. Desarrolló los mensajes y las tácticas que atraerían a los alemanes desesperados y desplazados. Comprendió con notable agudeza lo que la gente necesitaba para sobrevivir y encontrar esperanza. Esta historia, narrada en Historia con Morgan, nos invita a reflexionar sobre cómo, en tiempos oscuros, las palabras y las ideas pueden moldear el destino de una nación. Escuchen. Necesitaban que se les dijera que su sufrimiento no era inevitable, que era el resultado de la traición y la conspiración, que podía superarse a través del triunfo de la voluntad y la unidad nacional. Para 1930, el partido nazi se había convertido en una fuerza política importante en Alemania. En las elecciones de ese año, los nazis lograron avances impresionantes, aumentando sus escaños en el Reichstag de 12 a más de 100. Este éxito electoral tan dramático se debió en gran parte a la efectividad de la campaña de propaganda del partido, y Goebbels fue el arquitecto de esa campaña. Había descubierto en sí mismo un talento extraordinario para la manipulación masiva, para crear mensajes que resonaran en diferentes sectores de la sociedad, para organizar espectáculos públicos gigantescos que transmitieran el poder e inevitabilidad del movimiento nazi. Esta es la historia, contada con calma y detalle en Historia con Morgan. Trabajó incansablemente durante esos años, dando discursos, organizando mítines, escribiendo artículos, apareciendo en eventos públicos. Durante los primeros años de la década de 1930, se convirtió en una de las figuras más visibles del partido nazi, aparte del propio Hitler. En enero de 1933, tras meses de maniobras políticas y negociaciones, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. No llegó al poder mediante una revolución repentina, sino a través de un proceso de cálculo político y acuerdos con políticos conservadores alemanes que creían que podían usar a Hitler para sus propios fines. Esa suposición resultaría ser profundamente errónea. Cuando Hitler se convirtió en canciller, Joseph Goebbels tenía 45 años. Había pasado casi una década trabajando para construir el movimiento nazi. Había encontrado en el partido nazi el propósito y el reconocimiento que le habían eludido en su Historia con Morgan, carrera literaria. Ahora, con la asunción de poder de Hitler, su vida estaba a punto de entrar en una fase completamente nueva. El hombre que había caminado por los márgenes de la sociedad, que había sentido el peso de la limitación física y el rechazo social, estaba a punto de convertirse en una de las figuras más poderosas en Alemania. El 13 de marzo de 1933, menos de 2 meses después de que Hitler se convirtiera en canciller, Goebbels fue nombrado ministro del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda. Este título, que suena casi pintoresco,
para los oídos modernos, le otorgaba a Goebbels el control sobre prácticamente todas las formas de medios y expresión cultural en Alemania. Radio, periódicos, cine, teatro, música, todo esto estaba bajo su autoridad o influencia. Se le dio el poder para moldear lo que los alemanes podían ver, leer. Escuchar, se le otorgó la autoridad para controlar la narrativa de la nación. En este momento, la verdadera historia con Morgan de Joseph Goebbels, la influencia comenzaba. Todo lo que había ocurrido antes era solo un prólogo. Ahora él iba a subir al escenario de la historia en un papel que pocos hombres han ocupado jamás, con el poder de moldear la conciencia de toda una nación. Cuando Joseph Goebbels asumió el control del Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda, lo hizo con una visión que era amplia y casi totalitaria en su alcance. A diferencia de otros líderes nazis que controlaban dominios específicos, el ejército, la economía, la administración de justicia, Goebbels buscaba controlar algo más fundamental: los pensamientos y emociones mismos del pueblo alemán. Entendió, con una perspicacia brillante y profundamente inquietante, que el poder en la era moderna no descansaba simplemente en la fuerza o el control económico, sino en la capacidad de moldear cómo las personas comprendían el mundo. Historia con Morgan buscaba crear lo que los historiadores han denominado propaganda total. Un sistema en el que se eliminaban las fuentes alternativas de información y una única narrativa dominaba todo el discurso público. Su primera tarea fue consolidar el control sobre los medios de comunicación. En los meses posteriores a su nombramiento, Goebbels se movió con una rapidez notable para poner todos los periódicos bajo control o influencia del partido nazi. Los editores y propietarios que se negaron a colaborar fueron apartados de sus cargos. Aquellos que permanecieron se encontraron bajo una presión constante para moldear sus reportajes de acuerdo con la línea del partido. La libertad de prensa que había existido en Alemania durante los años de la República de Weimar simplemente fue eliminada. Los periódicos que competían entre sí, ofreciendo diferentes perspectivas e información diversa, fueron reemplazados por un panorama mediático unificado en el que todos los medios transmitían el mismo mensaje. Historia con Morgan. La radio era aún más importante para la visión de Goebbels que los periódicos. Él reconocía que la radio tenía un poder único porque era inmediata, íntima y podía llegar directamente a los hogares y lugares de trabajo. Trabajó para expandir la posesión de radios en Alemania, haciendo que los aparatos receptores fueran más accesibles para que más hogares pudieran escuchar. La radio se convirtió en el Estado nazi en un instrumento principal de propaganda. Hora tras hora, día tras día, el pueblo alemán estaba expuesto al mensaje nazi, a discursos, transmisiones de noticias y presentaciones musicales cuidadosamente seleccionadas para reforzar la ideología del partido. Goebbels comprendía el poder psicológico de la repetición. Si un mensaje se repetía suficientes veces en contextos diferentes, llegaría a parecer verdad. Si una idea se presentaba desde todas las direcciones, sin información contradictoria que la desafiara. Historia con Morgan. La gente llegaría a aceptarlo como realidad. El control del cine fue otro componente crucial del aparato de propaganda de Goebbels. Alemania tenía una rica tradición cinematográfica en los años 1920 y principios de los 1930, con películas experimentales y artísticamente ambiciosas produciéndose. Bajo el régimen nazi, toda la producción cinematográfica fue puesta bajo el control del partido.
Algunas películas eran propaganda explícita diseñada para promover directamente la ideología nazi, pero Goebbels era lo suficientemente sofisticado como para entender que la propaganda más efectiva a menudo era sutil, incrustada en el entretenimiento más que de forma abiertamente didáctica. Fomentó la producción de películas que apelaran a audiencias masivas, comedias, musicales, dramas, asegurándose al mismo tiempo de que estas películas transmitieran los valores y perspectivas nazis en su visión fundamental del mundo. Una película sobre una familia feliz, sobre la lealtad y el deber y la belleza de la naturaleza alemana podían ser una propaganda más efectiva que una película abiertamente política, porque el público la aceptaría como entretenimiento y no como adoctrinamiento. Más allá de los periódicos, la radio y el cine, Goebbels buscaba controlar la cultura misma. Estableció regulaciones sobre qué tipo de música podía escucharse, qué tipo de arte podía exhibirse, qué tipo de libros podían publicarse. El arte moderno, que él consideraba degenerado, fue prohibido o retirado de la exhibición pública. La música experimental de compositores judíos fue prohibida. La literatura que contradecía la ideología nazi fue retirada de las bibliotecas. En su lugar se cultivó una cultura cuidadosamente seleccionada, una que reforzara los valores nazis y su visión del mundo. Esto no era censura en el sentido simple de impedir que ciertas cosas fueran dichas. Esta es la historia con Morgan, una invitación a comprender cómo la cultura puede ser moldeada para servir a ciertos propósitos, y cómo la verdad a menudo se encuentra en los detalles que se ocultan detrás de la propaganda. Más bien fue la creación de un paisaje cultural alternativo, uno en el que la ideología nazi no parecía una ideología en absoluto, sino simplemente la expresión natural de la cultura alemana y los valores alemanes. Central en la visión propagandística de Goebbels estaba el espectáculo público. Él entendía, con una sensibilidad casi artística, el poder de la presentación visual y la magnitud de la ceremonia. Las grandes concentraciones nazis, especialmente la Rallye anual celebrada en Nuremberg, fueron concebidas y orquestadas con un cuidado meticuloso. No eran simplemente reuniones políticas. Eran eventos cuidadosamente coreografiados, diseñados para abrumar los sentidos. Las emociones de quienes participaban en ellos o los presenciaban a través del cine o la transmisión radial. Cientos de miles de personas se reunirían en vastos espacios abiertos. Se disponían en formaciones geométricas perfectas. Miles de banderas ondearían sobre nuestras cabezas. La iluminación estaría cuidadosamente diseñada. La música crecería en momentos cruciales. Los discursos llegarían a emocionantes crescendos. Todo el espectáculo estaba pensado para hacer que cada individuo sintiera que formaba parte de algo vasto y poderoso, algo que trascendía lo meramente personal y los conectaba con el gran curso de la historia y el destino nacional. Podemos imaginar la experiencia desde la perspectiva de un alemán común asistiendo a una de estas concentraciones. La sensación de estar rodeado por cientos de miles de personas que parecen compartir tus creencias, tus esperanzas, tu sentido de propósito. La sensación de que la identidad individual se disuelve en una identidad colectiva, de que la voluntad personal se une con la voluntad nacional. La percepción de que la historia estaba moviéndose en ese momento, de que algo de profunda importancia estaba ocurriendo. Historia con Morgan. Goebbels orquestaba estos espectáculos con la precisión de un director de orquesta guiando una sinfonía. Cada elemento estaba calculado para provocar una respuesta emocional específica.
Las multitudes regresaban a casa tras estos eventos transformadas, llenas de energía, convencidas de la justicia de la causa nazi. Quienes participaron en estas concentraciones solían relatar que habían presenciado algo trascendente, algo que parecía tocar dimensiones de la experiencia humana más allá de lo meramente racional o político. Sin embargo, junto a estos enormes espectáculos públicos, Goebbels también comprendía el poder de lo íntimo y lo personal. Hacía discursos regularmente, no solo en grandes mítines, sino también en reuniones más pequeñas. Hablaba con trabajadores, estudiantes y miembros del partido. Cultivaba lo que podría llamarse una relación conversacional con el pueblo alemán. Esta es una historia de historia con Morgan. A través de transmisiones de radio, él hablaba a los alemanes en sus hogares, creando una atmósfera de familiaridad y confianza. A menudo adoptaba un tono aparentemente razonable, como alguien que explica hechos obvios a personas que podrían estar confundidas o engañadas. Presentaba las políticas nazis no como imposiciones o actos revolucionarios, sino como respuestas necesarias a problemas reales. La propaganda era muy efectiva. Goebbels creía en ella cuando no parecía propaganda en absoluto. Los propios discursos de Goebbels durante este período revelan su entendimiento de la retórica y la persuasión, a diferencia de Hitler, cuyos discursos solían ser confusos, emocionales e intensos. Los discursos de Goebbels estaban más organizados. Presentaba un problema: el caos económico de los años de Weimar, la amenaza que representaba el comunismo, la humillación del Tratado de Versalles, y luego presentaba al partido nazi como la solución a eso. Problema. Se dirigía a diferentes audiencias de diferentes maneras. A los trabajadores les enfatizaba el compromiso del partido nazi con su bienestar y dignidad. A los intelectuales les argumentaba que la ideología nazi representaba una nueva síntesis de las tradiciones culturales y filosóficas alemanas. A los conservadores les defendía que el nazismo representaba la única fuerza, capaz de defender los valores tradicionales alemanes contra las amenazas de la modernidad y la influencia extranjera. La expansión del poder nazi por toda Europa, que comenzó en 1936 con la remilitarización de la Renania y se aceleró con la anexión de Austria y los Sudetes, le presentó a Goebbels enormes desafíos y oportunidades. Mientras la agresiva política exterior de Hitler se desarrollaba, la tarea de Goebbels era convencer al pueblo alemán de que estas acciones estaban justificadas y eran necesarias. Cuando las tropas alemanas remilitarizaron el Rin en violación del Tratado de Versalles, Goebbels orquestó una enorme campaña de propaganda, celebrando esto como una restauración de la soberanía alemana. Cuando Austria fue absorbida por Alemania en 1938, Goebbels trabajó para presentar esto como una reunión de pueblos germanos en lugar de una conquista. Cuando el territorio de los Sudetes fue tomado de Checoslovaquia más tarde ese mismo año, Goebbels elaboró narrativas que lo representaban como la corrección de una injusticia histórica. En cada caso, la propaganda enfrentaba el desafío de justificar acciones que muchos alemanes comunes podrían haber visto con ambivalencia o miedo. La expansión del territorio alemán también significaba la posibilidad de guerra, y muchos alemanes habían vivido la Primera Guerra Mundial y entendían los horrores que ésta había traído. Goebbels tuvo que equilibrar la celebración del poder alemán y la restauración de Historia con Morgan. La grandeza alemana, con seguridades de que estas acciones no conducirían a otro conflicto catastrófico.
En esencia, se convirtió en un maestro de la manipulación, un manipulador de la percepción pública al servicio de políticas cuyas implicaciones finales podrían haber preocupado a muchos alemanes si se hubieran presentado de forma clara. La llegada de la guerra en septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia, marcó otro cambio en el trabajo de Goebbels. A partir de ese momento, él no solo promovía la expansión y la restauración del poder alemán en términos abstractos, estaba justificando una guerra real con todo el sufrimiento y sacrificio que ésta implica. La maquinaria de propaganda tenía que funcionar para mantener la moral y el apoyo al esfuerzo bélico, incluso cuando los costos humanos se volvían cada vez más evidentes. Los soldados estaban siendo muertos. Las familias perdían hijos y padres. La población civil, especialmente en las ciudades, eventualmente enfrentaría la historia con Morgan, peligros de los ataques aéreos y bombardeos. El enfoque de Goebbels hacia la propaganda durante la guerra fue enfatizar la inevitabilidad de la victoria alemana y presentar la guerra como una lucha por la supervivencia y el destino alemán. El enemigo se representaba en los términos más deshumanizantes. Los líderes británicos y estadounidenses eran retratados como representantes de plutocracias decadentes, indiferentes al sufrimiento de la gente común. La Unión Soviética se presentaba como la encarnación de una conspiración judía de Bolsheviks contra la civilización alemana. La maquinaria propagandística trabajaba para impedir que los alemanes vieran a sus enemigos como completamente humanos. Si eran demonios, insectos o criaturas subhumanas, entonces la brutalidad dirigida contra ellos parecía menos moralmente problemática. Fue durante estos años de guerra que el Holocausto, el intento sistemático de asesinar a cada persona judía en Europa, alcanzó el horror más profundo. Los mecanismos precisos de la participación de Goebbels en el Holocausto siguen siendo algo inciertos para los historiadores, un asunto de debate académico y duda. Él estaba al tanto de la persecución y asesinato de judíos. Participó en la campaña de propaganda más brutal contra ellos, saturando la cultura alemana con mensajes e imágenes antisemitas. Sin embargo, la evidencia sugiere que Goebbels no estaba en el círculo más íntimo de quienes planificaban y organizaban la maquinaria real de asesinato masivo. Él era un propagandista, no un administrador de los campos. Su papel era moldear la opinión pública sobre los judíos, hacer que la persecución pareciera justificada y necesaria, impedir que los alemanes entendieran la verdadera naturaleza y escala de las atrocidades que se cometían. El antisemitismo que Goebbels promovía no era simplemente conveniencia política. Historia con Morgan. Evidencia de sus diarios personales sugiere que él albergaba creencias antisemitas genuinas. Veía al pueblo judío como un obstáculo para la renovación alemana, como agentes de corrupción y decadencia cultural. Sin embargo, su antisemitismo también le resultaba útil. Le proporcionaba un enemigo coherente, una explicación para el sufrimiento y los problemas de Alemania. Le daba al régimen nazi un sentido de propósito cósmico, una misión histórica para purificar Alemania y Europa para los alemanes que estaban afectados por la naturaleza radical y violenta de las políticas nazis. El antisemitismo ofrecía una forma de justificación moral. Si el pueblo judío era realmente tan peligroso y corruptor como afirmaba la propaganda nazi, entonces las medidas severas no solo parecían permisibles, sino necesarias.
En 1943, después de una derrota alemana masiva en Stalingrado, el carácter de la propaganda de Goebbels cambió notablemente. La guerra, que en los primeros años parecía segura para la victoria alemana, claramente se estaba volviendo en contra de Alemania. Las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaban en el norte de África y se preparaban para invadir Europa desde el oeste. La Unión Soviética reunía una enorme fuerza y comenzaba a empujar a las fuerzas alemanas hacia atrás en el este. La perspectiva de una victoria alemana, que parecía tan segura en 1940 y 1941, ahora se estaba volviendo cuestionable. Fue en este momento, en febrero de 1943, cuando Goebbels pronunció uno de sus discursos más famosos, el llamado discurso de la guerra total. Este discurso fue dado en el Berlin Sportpalast, una enorme arena cubierta llena de fieles del partido. El discurso duró casi 2 horas y tomó la forma de una conversación directa entre Goebbels y su audiencia. Reconoció con notable franqueza que la situación que enfrentaba Alemania era seria. No intentó ocultar las realidades de la situación militar. En cambio, reformuló estas realidades como un llamado al sacrificio y compromiso alemán. Dirigió a la multitud reunida una serie de preguntas, utilizando técnicas retóricas que fueron aumentando la intensidad emocional. ¿Quieren una guerra total? Quieren más guerra que nunca antes. La multitud, llevada a un frenesí por el discurso y el espectáculo del momento, respondió con un entusiasmo que parecía abrumador. Este discurso revela mucho sobre la comprensión que Goebbels tenía de la propaganda y sobre la relación que había cultivado con el pueblo alemán. No se limitó a presentar información falsa, más bien presentó hechos reales en un contexto que les daba un significado diferente. Si Alemania estaba perdiendo, sí se requeriría sacrificio, pero esto no era motivo para la desesperación, más bien era una oportunidad para el pueblo alemán debía demostrar su voluntad, su coraje, su disposición a sacrificarlo todo por la causa de la supervivencia y grandeza alemana. La propaganda no negaba la realidad tanto como la reinterpretaba, encontrando significado y propósito en circunstancias que de otro modo podrían haber parecido simplemente devastadoras. Sin embargo, a medida que la guerra seguía yendo mal para Alemania, la propaganda enfrentaba un desafío cada vez mayor. Para 1944, las ciudades alemanas sufrían bombardeos implacables por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses y británicas. Millones de civiles eran desplazados de sus hogares. Barrios enteros eran reducidos a escombros. La prometida victoria alemana parecía cada vez más imposible. La propaganda de Goebbels trabajaba para mantener la esperanza y el compromiso incluso frente a estas realidades abrumadoras. Presentaba las pérdidas no como evidencia de debilidad alemana, sino como sacrificios. Continuaría el relato con el estilo suave y pausado de Historia con Morgan, que fortalecen la determinación alemana. Hablaba de nuevas armas que cambiarían el curso de la guerra. Las armas secretas super que Hitler creía que provocarían un milagroso giro en la fortuna alemana. Hay una cualidad de desesperación y negación que se infiltra en el registro de la propaganda en los últimos años de la guerra. A medida que la realidad se volvía cada vez más contradictoria con lo que la propaganda afirmaba, la propaganda misma se volvía más grandiosa y más alejada de la realidad factual. Sin embargo, incluso en esta etapa final, para una parte significativa de la población alemana,
La maquinaria propagandística aún mantenía un grado de credibilidad y persuasión. Esto habla del éxito de lo que Goebbels había construido. Un sistema de propaganda lo suficientemente completo que tenía. El poder de controlar la información y la narrativa tan completamente que podía mantener su poder incluso cuando la realidad lo contradecía. La estructura del aparato de propaganda de Goebbels dependía de la eliminación de fuentes alternativas de información. Mientras los alemanes no pudieran acceder a transmisiones radiales extranjeras o a información sin censura, la narrativa nazi podía mantener su monopolio sobre el discurso público. Algunos alemanes sí escuchaban estaciones de radio extranjeras, particularmente la BBC, a pesar del riesgo de castigo por hacerlo. Algunos alemanes compartían rumores e información que contradecían la narrativa oficial, pero estos representaban una minoría. Y para gran parte de la población alemana, la perspectiva nazi era la única perspectiva disponible para ellos. Esta es una de las lecciones más importantes que la historia de Goebbels y la propaganda nazi nos enseña. El enorme poder del control sobre la información y la narrativa, la manera en que la propaganda, cuando es lo suficientemente completa, puede moldear como historia con Morgan. La gente entiende la realidad misma. El capítulo final de la vida de Joseph Goebbels se desarrolló en la creciente oscuridad del colapso del régimen nazi. En los meses posteriores al desembarco del día D en junio de 1944, la situación militar en Europa empeoró con rapidez creciente. Las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaron hacia el este desde la costa de Normandía, liberando Francia y dirigiéndose hacia Alemania misma. Las fuerzas soviéticas, tras su victoria decisiva en Kursk, avanzaron hacia el oeste a través de las llanuras de Europa del Este, acercándose al territorio alemán. Las grandes tenazas de las fuerzas aliadas cerraban el cerco sobre Alemania desde el este y el oeste. A finales de 1944, pocos dudaban, entre quienes seguían de cerca los asuntos militares, que Alemania enfrentaba una derrota inevitable. Sin embargo, Goebbels se mantuvo, incluso en esta última hora, dedicado a la causa. El ministro de propaganda que había pasado más. Este contenido forma parte de Historia con Morgan. Durante más de una década, creando relatos sobre la inevitabilidad y el destino alemán, parecía incapaz o reacio a aceptar la realidad de la derrota inminente. Continuó elaborando propaganda, siguió haciendo discursos, continuó dando instrucciones a sus subordinados sobre cómo mantener la moral y el compromiso alemán. Parecía creer, o al menos actuar como si creyera, que a través del poder de la propaganda y la voluntad, la supervivencia alemana todavía era posible. Durante este periodo final, la personalidad y el estado psicológico de Goebbels se convirtieron en un asunto de gran interés histórico. Mantuvo un diario privado a lo largo de esos años, un registro de sus pensamientos y sentimientos que sobrevivió a la guerra y que más tarde proporcionó a los historiadores una ventana a su mundo interior. En estas entradas del diario de los últimos meses de la guerra se observa a un hombre luchando con el colapso de Historia con Morgan, todo por lo que había trabajado. Hay momentos de ira y desafío, momentos en los que parece estar casi fuera de sí ante la realidad de la derrota inminente. También hay momentos de aparente claridad en los que parece entender, al menos intelectualmente, que Alemania ha perdido. Pero hay algo más en estas entradas del diario, algo más perturbador en sus implicaciones. Un compromiso continuado con la ideología nazi y sus objetivos.
Incluso ante la derrota total, Goebbels se había convertido en muchos sentidos en un verdadero creyente. No era simplemente un propagandista que había manipulado a otros mientras se mantenía distante. Más bien, había llegado a aceptar la ideología que había pasado tantos años promoviendo. El antisemitismo, la creencia en el destino alemán, la convicción de que los judíos y otros enemigos representaban gracias por acompañarnos en Historia con Morgan, una amenaza existencial para la civilización alemana. Estos no eran simplemente herramientas de propaganda, eran para Goebbels creencias genuinas. En los últimos meses antes del final, Goebbels permaneció en Berlín incluso cuando otros líderes nazis comenzaron a huir o a posicionarse para rendirse o sobrevivir. Hitler, el hombre a quien Goebbels había dedicado su vida y su carrera, también se quedó en Berlín, negándose a marcharse, e insistiendo en que lucharía hasta el final o moriría en la capital. La lealtad de Goebbels a Hitler nunca flaqueó. Por muchas dudas que pudiera albergar sobre el resultado inevitable, él se mantuvo comprometido con el Führer y con la ideología que el Führer representaba. Las condiciones físicas en Berlín durante los últimos meses de la guerra eran cada vez más desesperadas. La ciudad estaba siendo bombardeada por la artillería soviética. Esta historia nos invita a contemplar la intensidad de aquellos días finales, un momento en que la lealtad, las convicciones y la realidad chocan con fuerza. Gracias por acompañarme en esta narración en Historia con Morgan. Que tengas un descanso tranquilo. Las fuerzas soviéticas se acercaban desde el este. La población civil estaba hambrienta, desplazada y traumatizada por años de bombardeos y privaciones. En medio de este caos y destrucción, Goebbels continuaba trabajando. Daba discursos, aunque había pocos que los escucharan. Emitía declaraciones propagandísticas, aunque las estaciones de radio corrían un peligro cada vez mayor de ser destruidas. Intentaba mantener el aparato de autoridad nazi, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Hay una cualidad extraña en la fase final de la vida de Goebbels, algo casi trágico en su intensidad y en su negativa a reconocer la realidad. Había dedicado más de una década a reestructurar la sociedad alemana según su visión de la propaganda y el control. Había logrado, en un grado extraordinario, moldear la manera en que millones de personas entendían el mundo y su lugar en él. Y sin embargo, en los últimos días, esta es una narración de Historia con Morgan. El poder y la influencia se revelaron como fundamentalmente vacíos. La propaganda no podía cambiar las realidades militares. Los discursos no podían detener el avance de las fuerzas soviéticas y americanas. El control sobre la narrativa no pudo impedir el colapso del Estado nazi. Durante estas últimas semanas, la familia de Goebbels estaba con él en Berlín. Se había casado con Magda Ritey en 1934, una mujer que estaba entregada a él y a la causa nazi. Juntos tuvieron 6 hijos, todos nacidos durante el período nazi y que habían crecido completamente dentro del sistema nazi. Los niños Helga, Hilda, Helmut, Old y Heidi, todos con nombres que comenzaban con la letra H en honor a Hitler, eran jóvenes, la mayor apenas en su adolescencia. Solo conocían el mundo de la Alemania nazi. Habían sido criados con propaganda e ideología desde sus primeros años. Durante los últimos días en Berlín, la pregunta sobre qué sería de su Historia con Morgan, la familia ocupaba los pensamientos de Goebbels. Él era consciente del destino que habían enfrentado otros líderes nazis. Sabía que si lo capturaban con vida,
enfrentaría un juicio y probablemente la ejecución. También sabía que su familia enfrentaría un futuro incierto en una Alemania bajo ocupación aliada. No está claro exactamente cuándo Goebbels tomó su decisión final sobre lo que haría, pero para los últimos días de abril, cuando las fuerzas soviéticas literalmente luchaban por las calles de Berlín, Goebbels parecía haber llegado a la conclusión de que la rendición era imposible y que la muerte era el único camino aceptable. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, el hombre que había creado el nacionalsocialismo y remodelado Alemania según su visión, se suicidó en su búnker subterráneo. Se disparó mientras simultáneamente mordía una cápsula de cianuro, asegurándose de que no quedara duda sobre el desenlace. Este relato es parte de Historia con Morgan. Con la muerte de Hitler, el régimen nazi prácticamente llegó a su fin. Aquellos que aún permanecían en el búnker se enfrentaban ahora a la pregunta inmediata de qué hacer y a dónde ir. Joseph Goebbels y su familia permanecieron en el búnker incluso después de la muerte de Hitler. El 1 de mayo de 1945, al día siguiente del suicidio de Hitler, Goebbels tomó medidas respecto a su familia. Había hecho arreglos para que sus hijos fueran asesinados. El método elegido fue la inyección de un veneno, presumiblemente morfina, mezclado con otra sustancia, administrado por un asistente médico. Los 6 niños fueron asesinados mientras aparentemente dormían o estaban sedados. Su esposa Magda también fue asesinada en ese momento, aunque las circunstancias precisas siguen siendo algo inciertas. Luego, Goebbels dirigió su atención a su propia muerte. Había hecho acuerdos con un asistente, de manera similar a lo que Hitler había hecho, para ser fusilado después de morder una cápsula de cianuro. A últimas horas de la tarde del 1 de mayo de 1945, Historia con Morgan Joseph Goebbels salió del búnker acompañado de su ayudante. Mordió la cápsula de cianuro y simultáneamente fue disparado. Su cuerpo, junto con los de su esposa e hijos, fue luego quemado por los asistentes. Los restos físicos fueron destruidos en un intento por evitar que se convirtieran en objetos de veneración nazi o en evidencia para la investigación aliada. La muerte de Joseph Goebbels aconteció así en el mismo final del régimen nazi, en los últimos días de la guerra en Europa. Murió no en la derrota, sino en lo que aparentemente entendía como un acto de voluntad, eligiendo la muerte antes que la rendición o la captura. Si uno lo ve como un acto de coraje o como un último acto de violencia y control, su decisión de matar a sus propios hijos en lugar de enfrentar un futuro incierto depende completamente de la perspectiva personal y del marco moral de cada quien. En la muerte, el cuerpo de Goebbels fue destruido, pero su legado permaneció. El aparato de propaganda que él había construido, las técnicas que había desarrollados, los principios que él había establecido, todos estos se convirtieron en temas de estudio histórico intenso y preocupación. Los académicos e historiadores reconocieron que lo que Goebbels había logrado al remodelar la conciencia alemana y la sociedad alemana representaba algo profundamente importante para entender el siglo XX. Él había demostrado con terrible eficacia cómo los medios y la propaganda podían usarse para manipular a las poblaciones, para rehacer la forma en que las personas comprendían la realidad, para hacerlas cómplices de acciones que de otro modo habrían resistido. Las secuelas del régimen nazi trajeron consigo intentos de comprender cómo fue posible tal horror,
cómo pudo una nación europea civilizada y educada abrazar tal ideología. ¿Cómo pudieron millones de personas participar o permitir tales atrocidades? Historia con Morgan. Parte de la respuesta radica en comprender el papel de la propaganda y la persuasión para entender el trabajo que Joseph Goebbels llevó a cabo. La población alemana, en el período inmediato después de la guerra, se enfrentó a un profundo ajuste de cuentas con su propia complicidad y sus propios engaños. Muchos alemanes reportaron que habían creído en la propaganda nazi, que habían aceptado las narrativas que les dieron, que habían entendido la guerra de una manera diferente a cómo fue en realidad. Si esto representaba una ignorancia genuina o una forma de ceguera elegida, sigue siendo motivo de debate. Lo que parece claro es que la propaganda de Goebbels había logrado, al menos en parte, remodelar cómo millones de personas entendían su mundo y su nación. El registro histórico de la Alemania nazi demuestra ciertas verdades sobre la propaganda y la psicología humana que siguen siendo relevantes décadas después. Muestra cómo un control exhaustivo de los medios puede remodelar la conciencia pública. Esta historia fue narrada por Historia con Morgan. Muestra cómo la propaganda hábilmente aplicada puede hacer que las poblaciones acepten cosas a las que de otro modo podrían resistirse. Muestra cómo el miedo combinado con la propaganda puede hacer que las personas sean cómplices de grandes injusticias. Muestra cómo incluso las poblaciones más educadas y cultas no son inmunes a la manipulación y la ilusión cuando están aisladas de fuentes alternativas de información y perspectiva. El propio Joseph Goebbels se ha convertido, en los años desde su muerte, en algo así como un símbolo histórico de la propaganda y la manipulación. Sus técnicas se estudian en las universidades. Sus discursos se analizan en clases de retórica y persuasión. Sus diarios son consultados por académicos que buscan entender la psicología de quienes sirvieron a Hitler. Algunos lo han retratado como una especie de intelectual, un hombre que llevó la sofisticación y la habilidad al servicio del mal. Otros, esta es una historia contada en Historia con Morgan. Lo han retratado como un fanático, un verdadero creyente en la ideología nazi que utilizó sus talentos para promover creencias sinceramente sostenidas. La verdad probablemente contiene elementos de ambas interpretaciones. Fue tanto un hábil propagandista que empleaba técnicas sofisticadas como un hombre que llegó a aceptar genuinamente la ideología que promovía. El legado de Goebbels va más allá del mero estudio histórico de la Alemania nazi. Su trabajo ha influido en cómo los gobiernos y organizaciones posteriores piensan sobre el control de los medios y la persuasión pública. Algunas sociedades democráticas han buscado protegerse contra los tipos de manipulación que Goebbels pioneramente estableció, creando leyes que protegen la libertad de prensa y previniendo la concentración del control mediático en manos del Estado. Sin embargo, la tensión entre seguridad y libertad, entre el deseo de mantener. Esta historia te la cuenta Historia con Morgan. El orden social y el deseo de mantener un discurso abierto siguen siendo temas presentes. En el mundo contemporáneo, en una era de medios digitales y redes sociales, las lecciones de la propaganda global parecen, en cierto sentido, más relevantes que nunca. Las técnicas de la propaganda han evolucionado, pero algunos principios permanecen constantes. La importancia de controlar la narrativa, de moldear cómo las personas entienden el mundo, de usar la emoción en lugar del argumento puramente factual, de simplificar realidades complejas en historias claras de bien y mal.
Estos siguen siendo herramientas poderosas en manos de quienes desean manipular la opinión pública. El estudio de estos objetivos nos recuerda el poder de la propaganda y la importancia de mantener una distancia crítica frente a las narrativas que nos rodean. Sin embargo, es importante no sobreestimar el poder de Goebbels ni presentarlo como el único arquitecto de las atrocidades nazis. Así concluye esta reflexión en Historia con Morgan. Que tengas un descanso plácido y una mente tranquila. Goebbels era el propagandista, no el planificador supremo. Él moldeaba la conciencia y mantenía el apoyo a las políticas nazis. Pero no fue él quien inventó esas políticas. El Holocausto no fue un producto de la propaganda. Aunque la propaganda desempeñó un papel en hacerlo posible, la guerra de agresión no fue un producto de la propaganda. Aunque la propaganda se usó para justificarla y mantener el apoyo a ella. Goebbels fue una figura crucial en el sistema nazi, pero operaba dentro de un marco más amplio de la ideología nazi y el poder nazi. La cuestión de la responsabilidad que acosó al mundo después de la guerra y que aún lo hace, requiere enfrentar el papel de figuras como Goebbels. Fue el responsable del Holocausto, planeó la muerte de millones. La respuesta es complicada. No fue responsable en la forma en que lo fueron aquellos que organizaron. Ejecutaron directamente el Holocausto. Historia con Morgan. Sin embargo, él fue responsable en el sentido de que moldeó la conciencia que hizo posibles tales acciones. Creó la propaganda que deshumanizó a las víctimas y hizo que la persecución pareciera justificada. Mantuvo el marco mental dentro del cual las atrocidades pudieron llevarse a cabo. Su responsabilidad fue real, aunque indirecta. En muchos sentidos, la historia de Joseph Goebbels es la historia de un hombre que poseía un talento e inteligencia considerables y que dedicó esos talentos a una causa catastrófica. Si hubiera vivido en otros tiempos, si hubiera encontrado movimientos políticos diferentes, podría haberse convertido en una figura importante en la literatura o en el discurso político legítimo. Pero vivió en la época que vivió y tomó las decisiones que tomó. Dedicó sus notables talentos al servicio de un régimen que perpetró algunos de los horrores más grandes en la historia de la humanidad. No lo hizo bajo coacción, historia con Morgan o amenaza. Lo hizo voluntariamente, con entusiasmo y con pleno conocimiento de a qué se estaba entregando. La imagen final que tenemos de Goebbels no es una de triunfo. Es la imagen de un hombre en un búnker subterráneo, en una ciudad que está siendo destruida a su alrededor en el momento del colapso de todo por lo que había trabajado. La propaganda no pudo salvar al régimen. Los discursos no pudieron detener el avance de las fuerzas enemigas. El control de la narrativa no pudo impedir que la realidad se reinstaurara. Al final, Goebbels enfrentó la realidad que había intentado negar o remodelar durante tanto tiempo a través de la propaganda, y frente a esa realidad eligió la muerte. Sin embargo, incluso en la muerte, la influencia de Goebbels persistió. Sus diarios sobrevivieron, preservados en varios archivos. Sus discursos fueron grabados y se conservaron en grabaciones de audio. El aparato de propaganda que él, construido, aunque destruido en 1945, dejó huellas en los registros y en los recuerdos de quienes lo vivieron. Los estudiosos e historiadores continúan estudiando a Goebbels porque entenderlo nos ayuda a comprender uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Comprender cómo la propaganda puede remodelar la conciencia nos ayuda a estar vigilantes frente a manipulaciones similares en el presente y en el futuro.
La historia de Joseph Goebbels es, en muchos sentidos, una historia de advertencia sobre el poder de las palabras y las imágenes, sobre la posibilidad de la manipulación masiva, sobre el peligro de permitir que una sola autoridad controle la narrativa de una sociedad. Es una historia que nos recuerda la fragilidad de la verdad frente a las falsedades bien organizadas y la importancia de mantener el pensamiento crítico y el acceso a múltiples fuentes de información. Es una historia que debería humillarnos cuando pensamos en nuestra propia susceptibilidad a la manipulación, en nuestra capacidad para aceptar narrativas falsas, en nuestra habilidad para racionalizar grandes injusticias. Es importante reflexionar sobre lo que la vida y la muerte de Goebbels nos enseñan mientras nos acercamos al final de este relato. Fue una vida de considerables logros en términos de poder mundial e influencia. Sin embargo, también fue una vida dedicada a causas profundamente destructivas y malvadas. Logró sus ambiciones de poder e influencia, pero esas mismas ambiciones lo llevaron a participar en una catástrofe. Aprendió con gran efectividad las técnicas de la persuasión y la propaganda. Sin embargo, utilizó esas técnicas al servicio de mentiras y atrocidades. El joven Joseph Goebbels, el niño con la cojera que se sentía rechazado y aislado, pudo haberse convertido en muchas cosas. Podría haberse convertido en un escritor respetado o un académico. Quizá habría encontrado. Esta es una reflexión que compartimos aquí en Historia con Morgan. Satisfacción en actividades intelectuales legítimas, pero el hombre en que se convirtió se entregó a algo más oscuro. Encontró en el nazismo y en Adolf Hitler una especie de salvación, una forma de trascender su aislamiento y su sentimiento de rechazo. Sin embargo, esa salvación llevó en última instancia a la destrucción, no solo para sí mismo y su familia, sino para millones de otros. En la quietud de la noche, en el momento antes de que llegue el sueño, quizás valga la pena quedarse con estos pensamientos sobre cuán capaces son los seres humanos de hacer cosas terribles, como la inteligencia y el talento pueden ser dedicados a fines destructivos. Cómo la propaganda y la manipulación pueden remodelar la conciencia de maneras profundas. Vale la pena reconocer que la capacidad para lo que representa Goebbels, la habilidad de usar palabras e imágenes para servir a causas malignas, existe dentro de la especie humana, dentro de nosotros mismos tal vez. Y vale la pena comprometernos a ello, resistiendo tales fuerzas cada vez que aparezcan en la forma que tomen. El régimen nazi ha terminado. Joseph Goebbels ha muerto hace más de 70 años. Sin embargo, las lecciones de su vida permanecen. El aparato de propaganda que construyó ha sido destruido. Pero las técnicas que él pioneró continúan evolucionando y adaptándose. En una era de acceso sin precedentes a la información y una habilidad sin igual para manipular esa información, la historia de Goebbels sirve como un recordatorio de lo que está en juego cuando permitimos que las narrativas sean controladas, cuando dejamos que la verdad sea distorsionada, cuando aceptamos mentiras cómodas en lugar de realidades difíciles. Mientras el sueño se acerca, mientras la conciencia comienza a derivar hacia el descanso, tal vez basta llevar con nosotros este entendimiento final de que la historia no es inevitable. Las decisiones individuales importan que el camino desde un joven aislado. Convertirse en uno de los propagandistas más poderosos de la historia no fue determinado por el destino, sino por las decisiones tomadas en distintos momentos del camino. Elecciones diferentes podrían haber conducido a resultados distintos.
Comprender esto nos brinda cierta medida de agencia y responsabilidad en nuestro propio tiempo. Nosotros también enfrentamos decisiones sobre qué aceptaremos, qué resistiremos, qué narrativas adoptaremos y cuáles cuestionaremos. Esta es la historia de Joseph Goebbels, la voz detrás de Hitler, el arquitecto de la propaganda nazi, la figura que dedicó sus considerables talentos a moldear la conciencia al servicio del mal. Su vida atravesó la era de su ascenso a la prominencia, el período de dominio nazi en Europa y los días catastróficos finales del régimen que sirvió. Su muerte ocurrió en el instante en que el régimen colapsó, eligiendo terminar con su vida antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Historia con Morgan. Su legado permanece con nosotros en el registro histórico y en las lecciones que su vida nos enseña sobre el poder de la propaganda y la importancia de la verdad en los asuntos humanos. A medida que la oscuridad se intensifica y el sueño se acerca, descansemos con el conocimiento de que tales horrores, aunque posibles, no son inevitables. Que la vigilancia y el pensamiento crítico, el compromiso con la verdad y con múltiples perspectivas pueden servir como protección contra la manipulación. Y que cada uno de nosotros, a nuestra manera, tiene la responsabilidad de resistir la falsedad e insistir en la verdad, incluso cuando la verdad es difícil e incómoda. Con estos pensamientos, cerramos este relato de un capítulo oscuro de la historia y nos dejamos llevar hacia la restauradora oscuridad del sueño. Esta ha sido la historia de Joseph Goebbels, nacido en 1897 en el corazón industrial del Rin y que terminó en 1945. Este relato fue presentado por Historia con Morgan, en un búnker subterráneo mientras el mundo que él había ayudado a construir se desmoronaba a su alrededor. Un hombre de considerable intelecto que canalizó sus talentos hacia la propagación de mentiras. Un hombre cuya voz, aunque a menudo estaba detrás de escena, moldeó la conciencia de millones. Un hombre cuyo legado sirve como un severo recordatorio de lo que los seres humanos son capaces y de aquello contra lo que debemos permanecer vigilantes. Si te has encontrado viajando a través de este relato histórico en esta noche tranquila, sabe que el estudio de la historia, incluso la historia oscura, incluso la historia dolorosa, cumple una función. Nos conecta con aquellos que vinieron antes. Nos recuerda las consecuencias de decisiones tomadas hace mucho tiempo. Nos ofrece la oportunidad de aprender del pasado y de tomar decisiones diferentes en nuestro presente y nuestro futuro. Mientras el sueño llega suavemente ahora, mientras tu respiración se vuelve más lenta y tu cuerpo se relaja en el descanso, lleva contigo la historia con Morgan, entendiendo que la verdad importa, que las decisiones individuales importan, que la historia no es algo que simplemente nos sucede, sino algo que moldeamos a través de nuestras decisiones y nuestras acciones, y que la vigilancia contra la manipulación, contra las mentiras, contra la distorsión de la verdad no es algo reservado para historiadores o eruditos, sino una responsabilidad que nos pertenece a cada uno de nosotros en nuestro propio tiempo, en nuestras propias comunidades. Que tu sueño sea reparador y restaurador, que despiertes renovado con un compromiso renovado con la verdad y el pensamiento crítico. Y que las lecciones de la historia te guíen hacia la compasión, hacia la sabiduría y hacia un futuro que sea mejor que la oscuridad que una vez cubrió Europa. Historia con Morgan.